Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Hechos. En su capítulo 5. Y leemos del verso 20 al 26. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ustedes recordarán que decía el verso 17, que llenos de celos, los saduceos y el sumo sacerdote metieron en la cárcel a los apóstoles, y que, sin embargo, aquella noche un ángel fue enviado a sacarlos de la cárcel. El texto no nos da más detalles. ¿Cómo los sacó de la cárcel? Abrió la puerta. El punto es que cuando en la mañana llegaron los alguaciles, las puertas estaban cerradas y no se habían dado cuenta que adentro ya no estaban los apóstoles. Pero este mismo mensajero de Dios que les abrió la puerta, les dio también una orden, les encomendó una tarea. Y esa tarea está en el verso 20, que vamos a leer también como nuestro texto central, el texto griego de Hechos 5:20. ¿Lo tenemos? Sí. Dice así: por éveste que estacentes lalite en toyeró, tolao panda, torrimata tisois tatis. Id, y puestos en pie, hablad en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida. Vean, esta frase quisiera subrayarla: hablad al pueblo todas las palabras o las palabras de esta vida. Esa es la orden central del ángel y por tanto la orden de Dios: hablar al pueblo las palabras de vida, de esta vida, la vida eterna, la vida de Cristo. Y he titulado a nuestra reflexión de hoy: el pueblo, arena del conflicto, luz contra tinieblas. La luz contra las tinieblas están en un conflicto desde la historia del árbol
de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahí empezó el conflicto. Claro, es una historia primordial, es una historia que busca la causa, la etiología de este conflicto en la historia. Ese inicio no podemos rastrearlo en el tiempo ni en las personas exactas en quien ese conflicto sucedió. Pero lo que el pasaje sí nos deja muy claro es que el hombre racional, el hombre consciente moralmente de un bien y de un mal, que constituye una sociedad, que constituye los pueblos, siempre ha estado en ese conflicto. Los pueblos, nosotros somos el pueblo, siempre hemos estado en el conflicto de la luz contra las tinieblas. Por cierto, y los judíos de la secta esenia, que guardaron bastantes de sus rollos en las cuevas del Mar Muerto, los conocidos como rollos del Qumran, escribieron precisamente un libro que se llama La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Quizá ellos no tenían muy clara cómo sería esa batalla, porque la habían imaginado más de tipo físico, con armamentos, digamos espadas, lanzas, flechas, y ellos dominarían a los otros pueblos para que el pueblo de Israel fuese la cabeza de todas las naciones. Esa era su interpretación. Hoy, en algunas predicaciones, esta doctrina ha tenido otro tipo de interpretaciones. Se imaginan que la guerra es contra los demonios, pero en el aire. Ciertamente la carta a los Efesios nos dice que nuestra guerra no es como la imaginaban los qumramitas, los esenios, de personas físicas, de hombres contra hombres, sino de creyentes contra los poderes del mal. Ese conflicto está dibujado en el libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis se trata de mostrarnos cómo el dragón o la bestia, según otro capítulo, lucha contra los santos, los persigue a la iglesia representada en una mujer. Como hay dos mujeres en el Apocalipsis. Una mujer que representa al pueblo que está con Dios, se representa como una prometida, limpia, con ropas blancas, y hay una mujer prostituta, que sería la parte de la gente que ha sido convencida por el mal, y que está montada sobre el dragón. Noten ustedes este vínculo del dragón con la gente que ha aceptado el mal. Pero decía yo, el equívoco de algunas doctrinas hoy llamadas de guerra espiritual es suponer que la lucha se da con unos demonios que están arriba de nuestras cabezas, aunque no los vemos. En el aire han construido una especie de castillos, fortalezas, para dominar las colonias, las ciudades, los países. Y a esto le han llamado guerra espiritual, estrategia espiritual, mapeo espiritual. Y con ello quieren decir que supondríamos que tienen el discernimiento para decir, en esta ciudad, en esta colonia, en este pueblo, las potestades que están aquí son tales y tales. Y entonces inventan razones por las que un sector geográfico estaría dominado por demonios. Vamos a suponer que dijeran, es que aquí en la colonia Tlaxpana, en los tiempos prehispánicos, se ofrecieron sacrificios humanos, y por eso hoy hay unos demonios que hacen que los habitantes de la colonia Tlaxpana estén sumidos en la droga.
En esta colonia hay mucha droga, ¿no? Se consume, pues seguramente se vende. Y entonces esta teoría de guerra espiritual diría, vamos a salir, Comunidad Apostólica va a salir a darle 7 vueltas a la colonia Tlaxpana, derrumbando esas fortalezas. Nos vamos a reunir a las 10 de la mañana para hacer oración de guerra y destruir esos castillos. Nos vamos a salir como eso de las 12 de la noche con unos frasquitos de aceite para echarle a esos altares que hay en cada esquina. Y de esa manera vamos a derrotar a esas potestades y entonces ya podemos predicar y ya la gente nos va a escuchar. Vamos a atar y a reprender y a mandar al abismo a los demonios de alcoholismo y de drogadicción y de violencia. Esa es la idea hoy de la guerra espiritual. Si usted la mira con cuidado, verá que está totalmente fuera de la Biblia. La guerra espiritual sí existe, sí estamos en una batalla. Sí, el pueblo de Dios, que tiene el mensaje de Dios, que tiene las palabras de esta vida, tiene que luchar contra las fuerzas malvadas, mentirosas, que quieren engañar a la gente. Pero, ¿dónde está la arena de la lucha? No está en el aire de manera invisible, porque entonces sería muy fácil. ¿Qué le cuesta a usted darle 7 vueltas a la colonia? Pues fuera de que se gaste un poco las suelas, no pasa nada, es muy fácil y ya resolvimos los problemas, ¿no? La arena de la lucha es el pueblo, es la mente de las personas, es lo que las personas piensan, lo que las personas sienten. Y ahí está la tremenda lucha. Tiene cierta razón las pastorelas mexicanas, ¿no? ¿Se han fijado que en las pastorelas quieren ir los pastorcillos a ver al niño Jesús y un ángel los quiere convencer de que vayan y un diablito los quiere convencer de que no vayan? Claro, un poco simplificado, a veces lleno de tradiciones que no tienen nada que ver, pero esa es la idea. En la mente de las personas se desarrolla un tremendo conflicto entre la luz y la oscuridad. Y yo quisiera que hoy pensemos un poco en ello, y por eso ha sido el título, y por eso hemos comenzado también por el verso 20, donde el mandato de Dios es clarísimo. Anuncien al pueblo. Esa es nuestra tarea. Así que usted tiene que preguntarse si está anunciando las palabras de vida, el evangelio, que palabra griega, evangelio, que quiere decir buena noticia. Usted está compartiendo la buena noticia con otras personas. No le voy a pedir que levante la mano. Seguro si digo quién no la está compartiendo, muchos van a levantar la mano. No lo hagan. Pero sí piensen. El mandato que Dios nos dejó es anunciar al pueblo. Las circunstancias para anunciarle al pueblo pueden no ser nada sencillas. Por anunciar al pueblo, los metieron a la cárcel, ¿no? Ahora Dios les dice, vayan y anuncien al pueblo. O sea, otra vez nos vamos a arriesgar a que nos metan a la cárcel. Y conste que no dice, anuncien al pueblo así discretamente, que no se entere la gente. Dice, vayan al templo, al lugar santo en griego. El templo se dice el Aion, el lugar santo. Ahí donde todo el mundo está, donde todo el mundo se entera de todo, allí es donde tienen que decir el evangelio. Oye, pero ahí es donde más nos van a aventar jitomates y piedras, ¿sí? Ahí es donde tenemos que anunciar el evangelio. Esa es nuestra tarea. Ha habido algunas quejas, no de ustedes, seguro que no de ustedes, de que el pastor Cristian predica muy largo, de que luego ya nos estamos durmiendo, que ya la mitad ya no le entendimos, ¿sí?
Pues si se les olvida lo demás, acuérdense de esto. Tenemos un mandato. Anunciar al pueblo las palabras de esta vida en las formas en que podamos llegar a más personas. Eso quiere decir, vayan al templo y hablen. Por supuesto que esas formas son también formas prudentes, ¿no? Porque en el templo están concurriendo las personas que de alguna manera quieren buscar a Dios. Tampoco se fueron a dar las palabras de esta vida a ámbitos donde la gente no quiere escuchar, ¿sí? O al menos en ese momento no quiere escuchar. Va a ser muy difícil que alguien en una discoteca, ya no le llaman así, pero habrá ido a bailar y a tomar y a drogarse con éxtasis porque quiere oír el Evangelio, ¿no? Al menos en ese momento yo creo que no quiere oír el Evangelio. Pero vamos a buscar esos momentos oportunos, vamos a buscar esas formas oportunas para llegar a las personas que tienen hambre. Porque cuando digo que hay un conflicto entre la luz y la oscuridad, no estoy diciendo que descalifiquemos o que miremos como personas condenadas a los que están en pensamientos equivocados. No necesariamente. ¿Sabe por qué? Muchas personas están buscando en donde están buscando porque tienen hambre espiritual. Quizá están buscando en el lugar equivocado, pero tienen hambre espiritual. Y eso es lo importante, ¿no? Quizá alguien está buscando en el ocultismo, está buscando en algún tipo de nueva era, de parapsicología, o hasta de ateísmo, o de cábala, o de hinduismo y orientalismos, donde quiera que sea. Pero hay gente que está buscando hasta en la brujería, porque tiene hambre espiritual. Y nosotros tenemos que hablarle a esas personas que tienen hambre. Habrá muchos que no. Jesús dejó claro que hay personas que aman más las tinieblas que la luz. Así dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Aman más las tinieblas que la luz porque saben que sus obras son malas y si ven a la luz va a quedar evidenciado que sus obras son malas y ellos no quieren que se sepa, ni siquiera quieren reconocer para sí mismos que sus obras son malas. Sí, hay muchas personas así. Pero no olvidemos que hay personas que tienen hambre y que la arena de la lucha es el pueblo. ¿De qué manera? Bueno, por lo pronto, pensemos en el verso que es el 21. Mientras los apóstoles están por la mañana allá enseñando en el templo, el sumo sacerdote y el grupo saduceo no se han enterado todavía que los apóstoles están libres, que están predicando, y envían a convocar al concilio. El concilio, la palabra es el Sanedrín. El Sanedrín es una palabra que significa sentarse juntos, y era como el consejo del gobierno supremo religioso del pueblo judío. Digo religioso porque políticamente los judíos no eran independientes, estaban dominados por Roma. Quien tenía el gobierno político pues era el procurador romano representando al César, pero en términos religiosos, en lo que tuviese de autonomía todavía el pueblo judío, el Sanedrín era la suprema autoridad. Desde la antigüedad, recuerdan que en las ciudades los ancianos representaban esa autoridad. Los que tenían la experiencia, los que eran testigos en los juicios, los que podían decir si algo estaba contra la ley o no. Entonces el pueblo judío eligió un grupo de 70 ancianos, personas insignes, reconocidas, y junto con el sumo sacerdote, el Sanedrín estaría conformado por 71 ancianos. La otra palabra
griega para decir el consejo, el concilio es la sinagoga. Entonces podemos llamarle el Sanedrín o la gran sinagoga. Estos 70 ancianos son la gran sinagoga. Entonces son convocados. De hecho, ellos se reunían todos los días, excepto los sábados y las fiestas en las que por prescripción religiosa había que descansar. Pero por lo demás, el concilio se reunía todos los días. El concilio judío existió hasta el año 91 antes de Cristo, cuando el sumo sacerdote perdió el cargo de presidente, porque la gente perdió la confianza en el sumo sacerdote de corte saduceo, que había hecho una especie de alianza con los poderosos. Entonces se nombró un presidente que no era ya el sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote seguía perteneciendo. Este presidente se conocía como el Nabí, como el Nasí, porque Nabí es profeta. El Nasí es el presidente del concilio, y en los tiempos de Jesús, en los tiempos que estamos hablando, prácticamente todos los presidentes del concilio eran discípulos de un gran rabino que vivió un poquito antes que Jesús, que fue el rabino Gilel. Todos eran descendientes de Gilel. Cuando el concilio tomaba tareas judiciales, de juicios penales, entonces se nombraba un presidente de ese tipo de corte, ¿no? de tribunal penal, y se llamaba el Ait Baidin, o sea, el padre de la casa del juicio, el Ab Baidin. Entonces ellos se reunían en el templo de Jerusalén, pero ¿por qué no se habían enterado que los apóstoles estaban allí? Que los apóstoles están en el patio, en el pórtico de Salomón, y el Sanedrín se reúne a la altura del lugar santo en la casa de las piedras talladas, ¿no? Es decir, hay una especie de salón cuya mitad entra al lugar santo y la otra mitad está fuera del lugar santo. Ese se llama la sala de las piedras talladas, porque toda piedra que pertenezca al templo no podía ser labrada, hubiese sido una profanación. Pero esta sala sí estaba adornada de piedras talladas, porque ya no era sino un accesorio. Ahí estaban reunidos a la parte norte del santuario, mientras los apóstoles están en el pórtico de Salomón. Y entonces le dicen a la guardia que vaya y traiga a los apóstoles desde la cárcel, ¿no? Que vayan a la cárcel para que traigan a los cristianos. Verso 22. ¿Sí está conmigo todavía? Sí. ¿O ya se fue? 5:22. Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, ¿no? Ya les explicamos más del sumo sacerdote, del príncipe, de los sacerdotes, de la guardia. En otro domingo ya explicamos de eso. La guardia del templo llega y dice, no están en la cárcel. Por cierto, dice, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, las llaves o los candados estaban puestos. Y los guardas afuera. ¿Cómo se salieron? ¿Quién sabe? ¿Usted quiere saber cómo se salieron? Pues no podemos saber, porque aquí no dice, ¿verdad? Ellos mismos están sorprendidos. ¿Cómo se salieron? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Este grupo representa a los líderes, ¿no? A un grupo de personas que tienen gobierno o que tienen autoridad sobre otras personas. Ante Dios, tener autoridad sobre otras personas es una gran responsabilidad. Es una de las razones por las que debemos orar por nuestras autoridades y no ofenderlas, ¿no? No estoy diciendo que las justifiquemos en todo, porque ese es otro error, ¿no?
Un error es ser rebeldes, siempre criticar, ser groseros, burlarse de las autoridades. Así no puede funcionar la sociedad. Pero el otro error de muchos cristianos que leen en la Biblia que hay que orar por las autoridades es suponer que las autoridades entonces están bien en todo y que lo único que tenemos que orar por las autoridades es que Dios les bendiga. No, la cosa es más compleja, ¿no? Los cristianos tenemos una tarea profética y por tanto tenemos que tener el discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto. Y por tanto debemos ser los primeros en saber cuando nuestras autoridades están cometiendo injusticias. Y nuestra oración no es solo que Dios los bendiga, sino que los redarguya o los corrija o los quite o lo que sea, ¿no? No es tan sencillo, ¿de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es que si la autoridad proviene de Dios, el principio de autoridad proviene de Dios, entonces quien la ejerce tiene una gran responsabilidad ante Dios. Pensemos en lo siguiente. ¿Recuerda las palabras de Jesús, por ejemplo, sepulcros blanqueados? ¿Qué quiere decir? Ustedes por fuera parecen unos monumentos muy bonitos pintados de blanco y por dentro están podridos, ¿no? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿sí? ¿Recuerda esas palabras? Generación de víboras. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús y Juan el Bautista. ¿A quién se las dijeron? No, al pueblo no. No se las dijeron al pueblo. Fíjense qué interesante. No se las dijeron al pueblo. Jesús al pueblo siempre le dijo, eres una ovejita. Eres un hijo que te has ido de la casa y el Padre te está esperando, ¿no? Eres una persona que está invitada a las bodas de Dios. Al pueblo siempre le habló con paciencia, con amor, sanó a los enfermos del pueblo, liberó a los endemoniados del pueblo, comió y convivió, hizo amistad con el pueblo. ¿Vemos la diferencia? ¿A quién le dijo entonces cosas tan duras como hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo? ¿A quién? A las autoridades. A las autoridades. Porque las autoridades tienen, o tenemos, una mayor responsabilidad. No se puede platicar con una ovejita descarriada en una doctrina equivocada, hay que explicarle con mucha paciencia. Pero a un falso apóstol hay que hablarle fuerte, ¿no? Hay que hablarle claro. No es lo mismo el pueblo, no es lo mismo la oveja que el que tiene autoridad, porque el que tiene autoridad puede afectar la vida de aquellos que están bajo su autoridad. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el pecado no es solo del ámbito privado? La gente cree eso, ¿no? Cree que hoy la ética se puede reducir a que si a mí no me hace daño y yo no le hago mal a nadie, pues ¿cuál es el problema? Todo lo que hacemos, decía, es como una piedrecita que lanzamos al agua y van a desprenderse círculos concéntricos cada vez mayores. Así es el pecado. El alcance de las decisiones, de las acciones de una persona que tiene autoridad es mayor, es mucho mayor. ¿A quiénes o a cuántas personas afecta la decisión de un rey o de un presidente de un país? Millones de personas. Usted afecta a otras personas con lo que hace, pero aunque quisiéramos afectar a muchos, tampoco podríamos, ¿sí? Estaríamos en paridad, en posibilidad de responder a quienes detentan los poderes de comunicación o económicos para decir nosotros algo que
que tenga la misma difusión, el mismo alcance? No podemos. ¿A cuántos afecta la decisión de los que dirigen las corporaciones transnacionales? A millones de personas. Los que deciden una guerra, millones de personas. ¿Me explico? Entonces, por eso cuando digo que la guerra, la arena, el campo de la lucha, de la luz contra las tinieblas es el pueblo, estoy pensando también que los líderes de las tinieblas y los sirvientes de la luz tienen la responsabilidad o tienen más bien este conflicto para ver a dónde pueden arrastrar al pueblo. En el caso del mal, arrastrar al pueblo al mal. O dar al pueblo la luz y el conocimiento de Dios, en el caso de quienes sirven a Dios, ¿no? ¿Sí vamos viendo para dónde va esto? ¿Sí? Entonces dice, los líderes tienen dudas, ¿no? ¿En qué vendrá a parar aquello? Hasta allí está bien si un líder tiene dudas, y si esas dudas le llevaran a asesorarse con sus consejeros, a buscar la sabiduría, a buscar la justicia, a buscar a Dios. El problema es que cuando un líder se afirma en la maldad, entonces se duplica esa responsabilidad, se duplica esa culpa. ¿Me explico? Dice el siguiente verso: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Estos hombres parece que se escaparon, los perseguimos, no los perseguimos, los matamos, los dejamos que huyan, pero luego se enteran que no huyeron, que están en el templo enseñando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Notan al pueblo aquí? ¿Por qué a Jesús no lo aprendieron predicando en el templo? Tenían temor del pueblo. ¿Por qué juzgaron a Jesús en la noche, prácticamente en secreto, en casa del sumo sacerdote? Es claro, para que nadie se enterara. Nuestros gobiernos hacen las cosas malas a escondidas, ¿no? Y cuando a pesar de eso se llegan a descubrir, las justifican y dicen que no es cierto. Porque las tinieblas sirven para eso, para esconder la maldad. La metáfora de las tinieblas consiste en eso. Así que ellos no quieren o no se atreven a traer a los apóstoles porque tienen miedo del pueblo, ¿sí? Tienen miedo de que la gente se rebele y tome las piedras y a quien apedree sea a los guardias del templo. Eso quiere decir que el pueblo puede responder favorablemente. Es una posibilidad, ¿no? Que el pueblo pueda responder favorablemente. Pero hay otra posibilidad, que el pueblo vaya siendo convertido en la masa y responda negativamente. Ese es el gran problema, por ejemplo, de la supuesta democracia, ¿no? Hoy decimos que cada quien es libre para votar por quien considere más conveniente. Eso ahora no es verdad. Porque las personas no van a votar porque han razonado perfectamente las propuestas políticas de cada candidato, sino porque a través de la propaganda, a través de los regalitos y las dádivas, hacen que la gente vote por X candidato, pero ahí ya no hay razonamiento. Y si ya no hay razonamiento, ya no hay democracia por dos razones. Primera, porque el supuesto del que parte la democracia es la naturaleza racional de cada individuo. Y si eso no es lo que se está usando,
entonces se pierde la base de la democracia. Pero la segunda razón es que la democracia es la búsqueda del bien común, no es la búsqueda de lo que a mí me gusta y que gane tal, aunque eso que él propone y eso que él va a hacer no es el bien común. Si no es el bien común, entonces la democracia no sirve para nada, ¿no? Ese es el gran problema que estamos viviendo, pero ese problema no es más que un reflejo del conflicto que se da en el pueblo entre la luz y las tinieblas. Déjenme plantearles qué es lo que nosotros vamos a compartir con el pueblo desde esta óptica de la luz y qué es lo que las tinieblas están haciendo ahora para arrastrar a la gente a la maldad. En el capítulo 1 de Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios no solo se desagrada del pecado, sino especialmente la ira de Dios está dirigida contra todo aquel que esconde la verdad, que desvirtúa la verdad, que impide a los demás acercarse a la verdad, ¿no? Y ese es el problema con nuestro pueblo. Digamos, nuestro pueblo realmente está siendo educado, realmente los medios de comunicación sirven para mantenernos informados y acercarnos a la verdad. Parece que está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestra tarea? Por supuesto, hablar el mensaje de esta vida, pero quisiera decirlo en términos un poquito más profundos, más racionales, con una base bíblica, por supuesto. No vaya a decir que ya nos cambiamos de la predicación a la filosofía. No, pero es importante que entendamos de manera un poco más profunda el mensaje de la vida al pueblo. Ok, ¿cuál es ese mensaje de la vida? Pues el mensaje de la vida es Cristo, ¿no? El mensaje de la vida es Cristo. Así que nuestro mensaje es hablar de Cristo. Que las personas conozcan a Cristo, que vean a Cristo reflejado en nosotros. Pero entonces habría que preguntarnos qué es la vida. ¿Se acuerda cuando el Evangelio de Juan dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Pues otra vez se está juntando estos dos conceptos, la vida y la luz. ¿Y qué es la vida? Bueno, no está fácil, ¿verdad? Vamos a definir la vida como la posibilidad de un ser de mantenerse en el ser, de actualizarse en el ser. Actualizarse es ponerse en el hecho otra vez, mantenerse en el acto, en el hecho de la vida, en el hecho del ser. Porque entonces estamos hablando de un poder de ser, de un poder de vivir. Si mi cuerpo cada vez está más débil, yo cada vez tengo menor poder de mantenerme en el acto de ser. Mientras que un niño que está creciendo y cada vez está más grandote y más fuerte, está pues con más vitalidad porque mantiénese en el acto del ser, ¿no? Ahora, ¿quién es el único que se mantiene a sí mismo en el acto de ser? Dios. Porque mi ser yo lo he recibido de Dios. Yo no me doy el ser a mí mismo. Y aunque el ser lo he recibido de Dios y la vida la he recibido de Dios, se va acabando y se va a terminar, ¿no? Pero en Dios esa vida no se termina nunca. A ver, para ponerlo más sencillo. Cuando usted está muy cansado y se está muriendo de hambre, si usted siguiera en esa línea de debilidad,
pues se moriría, ¿no? Cuando usted se siente así, se come una torta y un bistec, ¿no? Un licuado, un vuelve a la vida y... Ese es el poder del ser. Que no tiene una piedra, porque la piedra se gasta y no tiene forma de volverse a constituir. No tiene forma de renovarse, de mantenerse en el ser, ¿de acuerdo? Entonces la vida es esta posibilidad de estarnos restituyendo a nosotros mismos. Y entonces el Señor lo que nos ofrece son las palabras de la vida. Si yo no tengo vida eterna, porque soy un ser finito, tarde o temprano voy a desaparecer. ¿Cuál es la única posibilidad de que yo viva para siempre, de que no desaparezca nunca? Permanecerme en aquel que siempre tiene el poder del ser, ¿no? Si yo me mantengo unido a aquel que es Dios, que siempre tiene el poder del ser, entonces yo tengo vida eterna. Así que lo que los apóstoles están diciendo a la gente es: únete a Jesús, entrega tu vida a Jesús, porque solo viviendo con Él tenemos la única posibilidad de la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna, entonces, no está separada, porque en Dios nada está separado. Dios no está hecho de pedacitos, no. En Dios nada está separado. La vida, que es Dios, está unida entonces al amor. ¿Qué es el amor? Dijimos, dar el ser para que el otro se realice plenamente. Si Dios es el que nos brinda la vida, ¿desde dónde nos brinda la vida? Desde su propio poder del ser. Entonces, cuando Dios nos brinda su propio ser para que nosotros seamos y lleguemos a la meta que Él quiere, ese es el amor. Así que el amor, vamos a llamarle, es el pegamento, es la fuerza que une a toda la creación. Es la fuerza que une a Dios con sus criaturas. Y es la fuerza que une a todas las criaturas entre sí. Entonces el amor no es un mero sentimiento ahí melcochoso, ¿no? Sino una fuerza del ser, una fuerza ontológica infinita, que brota del ser mismo de Dios. ¿Qué estamos anunciando entonces de Cristo? El ser, la vida, el amor. Ahora, si el amor une todas las cosas, las une de una manera estructurada, ordenada, y eso se llama razón, la razón, ¿sí? La razón es la expresión del orden amoroso. Ahorita quiero, cuando llegue a la parte de las tinieblas, para que vean lo que las tinieblas nos proponen, quizá podamos ver más la importancia de esta aparente digresión en la que estoy cayendo, ¿verdad? Entonces, la razón no está peleada con Dios. La razón nace de la esencia misma de Dios. Por eso San Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era la razón. En el principio era el logos. Eso significa la razón. La razón estaba con Dios y la razón era Dios, y todas las cosas fueron hechas por la razón. ¿No dice eso? Se me quedan viendo raro. Logos es razón, ¿sí? ¿Por qué la razón es Dios? ¿Por qué todas las cosas fueron hechas por la razón? Porque todo lo hecho es una armonía, es un orden. Eso significa la palabra cosmos. No solo significa todo, sino todo ordenado. Todo está ordenado por la razón. ¿Y por qué es necesario que todo esté ordenado? Porque está unido por el amor. ¿Y por qué está unido por el amor? Porque es la única manera de permanecer en el ser. ¿Sí me estoy explicando? Un aspecto de la razón, al que vamos a llamar la razón práctica, tiene su sinónimo en la palabra moral. La moral, el bien y el mal, que son
pertenecientes al campo de la moral, se expresan como razón práctica. ¿Por qué relacionamos la ética entonces con la razón? Porque la ética es la posibilidad de establecer los fines que queremos lograr. ¿Sí? No es solo inteligencia. Si a usted le dan un rompecabezas, bueno, pues si usted es inteligente, lo arma y se acabó. Pero la ética es algo más. No es solo armar el rompecabezas, sino hacerme una pregunta: ¿para qué quiero armar un rompecabezas? ¿Qué rompecabezas es el que quiero armar? ¿No? Entonces, la ética, la razón práctica, el amor racional, la razón amorosa, se expresan como la moral, como la posibilidad de determinar los fines que queremos alcanzar. Ahora, esos fines que queremos alcanzar pueden estar con Dios o contra Dios. Los mexicanos ahora somos tristemente célebres porque nuestras mafias de la droga están por todo el mundo, ¿no? El cártel de Jalisco está en Calabria con la mafia italiana, ¿verdad? El cártel de Sinaloa está en Colombia dando clases a los narcos colombianos, ¿verdad? Entonces, ¿los narcos mexicanos son inteligentes? Pues son muy inteligentes. El mexicano es muy ingenioso. El problema es que al determinar los fines, no determinó los fines adecuados, morales, espirituales, sino los fines equivocados, los fines contra Dios, los fines para los cuales necesitaba el dinero, la corrupción, el secuestro, la tortura, etcétera, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención entonces. No es solo la inteligencia, la razón no es solo inteligencia. Es la posibilidad de escoger correctamente los fines a los cuales nosotros queremos llegar, ¿sí? Así que, una vez que nosotros vamos a determinar los fines, es porque somos seres capaces de encontrar el significado, de encontrar el sentido de la vida. Voy a poner dos ejemplos. Un biólogo nos puede describir muchos de los fenómenos que suceden en el ámbito de los seres vivos. Pero, ¿dónde queda la pregunta por el significado? Una computadora, como veremos y hablaremos de la inteligencia artificial, puede ser más inteligente que usted y yo, ¿no? Pero una computadora no entiende el significado de las cosas, no entiende el sentido de las cosas, ¿sí? ¿Le pueden contar un chiste ustedes a su computadora? Escríbanle un chiste. Vamos a ver si se ríe la computadora. No se puede reír porque no entiende el sentido de las cosas, ¿no? ¿Quién se pregunta por el sentido del universo? ¿Quién se pregunta por el significado del ser? Solo el hombre, ¿no? Entonces noten cómo la razón nos lleva a preguntarnos por el significado a su vez nos remite al correcto establecimiento de los fines que queremos lograr. Para esto necesitamos, para saber cuáles son los fines correctos y cuáles no son, necesitamos entender la realidad y la verdad. ¿Qué es la realidad y qué es la verdad? Quizá, si usted se está adelantando a mí, porque pensamos más rápido de lo que hablamos, seguro usted ya va más adelante. El problema de la posmodernidad y del relativismo es decir que hay muchas realidades y que no hay verdad. Por eso la pregunta es muy importante. ¿Qué entendemos por realidad y qué entendemos por verdad? Empecemos por realidad, que es una palabra que viene del latín res. En latín res quiere decir cosa. La realidad es el mundo de las cosas.
sea, las cosas que sí existen, que podemos probar que existen. Y por tanto, en este caso, por ejemplo, la ciencia, que es un conocimiento que participa en parte de la verdad, tiene como tarea que las cosas que pensamos tengan su correspondencia con la realidad, con el mundo de las cosas. Cuando alguien dice, es que existen 30 géneros y tú puedes escoger el que quieras, la pregunta es si en la realidad existe eso. En la realidad no hay tal cosa como género, ni mucho menos 30, ¿no? Entonces, la realidad y la verdad se relacionan cuando nuestro pensamiento se corresponde con ese mundo efectivo de las cosas, ¿no? La verdad, tanto en el término hebreo como en el término griego, es lo que permanece. Nuestra Biblia se escribió en esas dos lenguas, ¿no? Hebreo y griego. ¿Cuál era el énfasis de los hebreos en la palabra verdad? Emet. Emet significa fidelidad, constancia. Y se aplica casi siempre para hablar de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 117. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su verdad. Otras traducen misericordia o fidelidad. Pero la palabra es su verdad. La revisión 909 debe traducir verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nunca cambia de Dios? Su amor, su fidelidad, su misericordia. Por eso se hace equivalente el amor de Dios a la verdad de Dios. Porque Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos traiciona, nunca nos rechaza. Y si nosotros le fallamos, y le fallamos a cada rato, bueno, unos hermanos que no vinieron hoy, pero le fallan a cada rato, ¿no? Dios siempre está allí para volvernos a recibir. Siempre, siempre. No habrá algún día, alguna circunstancia en que usted tenga que decir, ¿y si Dios ya no está? ¿O si Dios ya no me oye? ¿Si Dios ya no me quiere? Eso no es posible. La verdad y la misericordia de Dios son la misma cosa. Los griegos también, en esta idea de que la verdad era una correspondencia de mi pensamiento con la realidad, entendieron con la realidad que no cambia. Porque hay cosas que cambian muy rápido, ¿no? Usted puede decir, tengo hambre, y al ratito ya no tiene hambre. No, la verdad se trata de aquellas cosas que permanecen. Entonces, ¿qué tiene en común la idea del Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo en torno a la palabra verdad? Emet y alicia. Lo que permanece. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Jesús a conocer la verdad. Y la verdad es la luz. La verdad abre los ojos. La verdad nos infunde vida. La verdad nos permite establecer los fines correctos. La verdad nos permite, al estar en la luz, amarnos auténticamente. Por eso la primera carta de Juan se refiere a la luz y a las tinieblas, al amor y al aborrecimiento, como unas pares, unos contrarios que se relacionan. Bueno, entonces, una vez que hemos establecido esto, vamos a ver que en contraste, cómo se está tratando de ganar al pueblo el mundo de las tinieblas. No olvidemos que nuestro tema es el pueblo arena del conflicto entre la luz y las tinieblas, ¿no? Si nosotros queremos que el pueblo venga a la luz, que el pueblo permanezca en esa actitud que leemos aquí en Hechos, de querer oír a Jesús, de querer oír a los apóstoles, de no dejarse convencer por la mentira de los líderes religiosos, si queremos que el pueblo siga así y se acerque más a Dios, y no que sea convertido en una masa engañada, vamos a ver cómo trabaja el mundo de las tinieblas. En primer lugar, el mundo de las tinieblas se relaciona con la mentira. El mundo de la vida se relaciona con la verdad, ¿no? El mundo de las tinieblas se relaciona con la mentira. Por eso, lo contrario, o la ausencia de la luz, mejor dicho, imposibilita ver, imposibilita conocer la verdad. Decía el ministro
de propaganda de Hitler, el ministro Goebbels, que una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. Y cuando esta época donde un nuevo nazismo, un nuevo fascismo dictatorial está surgiendo en el mundo, estudiar la manera en que Hitler y su partido engañó al pueblo resulta muy útil, ¿no? No engañó a cualquier pueblo, ¿eh? No es que haya pueblos superiores o inferiores, pero lo que sí tenemos que decir es que hay pueblos que han cultivado más las artes o la ciencia que otros, ¿no? En el pueblo alemán tendríamos grandes personajes en la historia, desde Lutero hasta Goethe, o los filósofos Kant y Hegel, los músicos Bach, Mozart, Beethoven, pintores, músicos, filósofos, científicos, literatos. Pues a ese pueblo, que contaba con un amplio bagaje cultural, se le engañó. ¿Cómo se le engañó? Aquí está lo peligroso. Repitiéndole mentiras constantemente a través de carteles. Estaba hablando de ese tiempo, lo que más había eran carteles, canciones, películas. Comenzaba a existir el cine, y el primer uso que se hizo del cine fue un uso político para exaltar a Hitler. Después, cuando ya se juntaban más personas, marchas, espectáculos. En las noches, marchas con antorchas, personas uniformadas, dando la impresión de un gran poder. Así se engaña a la gente, con mentiras y con espectáculos. ¿Sí? Cuidado, ahora viene tiempo de campañas electorales. Y va a ver que la mayoría de los candidatos no tienen un nivel de discurso político más que traerse a un grupo guapachoso a la plaza del pueblo para que voten por él, ¿no? Espectáculo. Ya lo decían los romanos, pan y circo, ¿no? Entonces, cuidado con las mentiras muchas veces repetidas, porque a veces sin darnos cuenta nosotros ya empezamos a usar hasta el mismo vocabulario, ¿no? Yo espero que nadie se pare aquí al frente a decirnos bienvenidos todos y todas. Lo bajamos en ese momento. Porque se usan los medios de comunicación para transmitir basura. Eso es increíble. Cuando uno ve a nuestro pueblo, a nuestros pueblos latinoamericanos, tan hundidos en la ignorancia, ¿no? Una ignorancia crasa, uno dice, ¿y cómo yo podría llegar a esas personas en aquellas rancherías, en aquellas casitas de la sierra? ¿Saben una de las cosas que sí llega para todos esos lugares? La televisión. Allá está aquella casita perdida en el cerro con su antena de televisión. Entonces la televisión sería una forma de educar hasta los últimos rincones de los pueblos. ¿Y acaso la televisión educa? La televisión idiotiza, ¿no? ¿Cuánto cuesta un minuto en televisión? A ver, queremos pagar un minuto de publicidad del mensaje de Dios en televisión. Nos costaría millones de pesos. Y entonces uno dice, ¿cómo puede haber programas de 2 y 3 horas donde se dicen puras tonterías, ¿no? Pero soberanas tonterías. Pues eso es a propósito. ¿Quién está interesado en invertir tanto dinero? Porque cada minuto cuesta por la publicidad que se vende a la televisión. Entender al pueblo en ese nivel de tontera, de distracción, de adormecimiento. Tenemos que ser conscientes de eso, porque yo espero que ningún cristiano se pone a ver Viva la Mañana o Venga la Alegría o una cosa de esas. Si me invita a su casa y está viendo eso, lo excomulgo.
O las telenovelas de la tarde, hermanas. No tenemos por qué perder el tiempo, dejarnos distraer. Si usted ve una tontería durante 2 o 3 horas, imagínese qué hubiera pasado si esas 3 horas hubiera leído su Biblia. O estudiado historia de la iglesia, o estudiado lo que quiera. Hasta inglés, si quieren inglés. Sí, se invierte mucho dinero en distraer a la gente para que la gente no piense, para que no tenga educación. Entonces, si por ejemplo la televisión y ahora la internet eran maneras de educar hasta los últimos rincones y se usaron para lo contrario, yo creo que los responsables de eso tienen doble condenación. ¿No decía Santiago? Los que pretenden enseñar, por supuesto, si enseñan mal, ¿qué tendrían? Doble condenación, doble condenación. Pero si usted va a una librería, la mayor parte de los libros que encuentra son basura, son mentiras, son palabras contra Dios. Cuando se inventó la imprenta, bueno, la gente tenía mucha esperanza en que el conocimiento, la verdad se iba a transmitir. Tan importante se consideró que de hecho el primer libro impreso en la historia fue la Biblia. Cuando yo era niño todavía leía poemas acerca del libro. Oh, libro amigo mío, ¿no? El libro era la maravilla. Hoy esos poemas no tendrían sentido porque la mayoría de los libros son dañinos, son mentirosos, son veneno. Librerías seculares y librerías religiosas, librerías cristianas. Entonces ahí está otra forma en que estamos siendo engañados. La internet, que mencionaba hace rato. ¿No sería esta red mundial una manera de adquirir información verdadera, importante? ¿Eso es lo que ha sucedido? No, la internet sirve, en primer lugar, para lo que más la gente lo usa y para lo que más dinero deja en la internet, es la pornografía y el crimen. Para eso. Por lo demás, está llena de mentiras, está llena de basuras. Un joven se puede meter a buscar cualquier cosa y le van a salir los peores consejos, los peores videos, las peores ideas. Y hasta los alumnos que quieren hacer la tarea consultando internet, no pueden saber si la fuente que han consultado es fidedigna, si está bien fundamentada o no. Por eso, y voy a volver a recomendar, yo no le daría a un niño una internet ni un teléfono celular antes de los 10 años. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera, porque es quitarle su imaginación, su capacidad investigadora, su tiempo para jugar de una manera más física, más creativa y de más convivencia. Esta forma de tener amigos en Facebook o en redes sociales es falsa. Todos esos amigos no son amigos verdaderos. Acuérdense cuando alguna vez publicamos acerca de una traducción de la Biblia y recibimos, no sé, 500 me gusta. Y cuando dijimos, bueno, ahora cooperen para imprimirla, ni un peso. Esos son los tipos de amigos de las redes sociales, ¿no? Se hizo un estudio de cómo el coeficiente intelectual de la humanidad estaba creciendo hasta más o menos los años 60. El general de las personas era cada vez más inteligente. Ahora es al revés. El coeficiente intelectual de la humanidad está disminuyendo. ¿Sabe por qué? Gracias a la tecnología. Porque usted va a la tienda y para hacerle la cuenta de una leche y un pan usan la calculadora.
Porque usted va a hablar por teléfono y ya no se sabe los números, ya se los marca su teléfono. Cuando mi papá era estudiante de secundaria, es el tiempo en que los niños judíos todavía no tenían sus escuelas aparte. Así que ellos estudiaron junto con otro amigo que todavía vive, escritor de libros ahora, Alejandro del Palacio, mi papá y otros, y ellos me contaban cómo a los niños judíos no les permitían sus papás usar la regla de cálculo. Tenían que hacer los cálculos con la cabeza, ¿no? ¿Quién salió beneficiado? El que usó la regla de cálculo, la tabla de algoritmos y después las computadoras con funciones algebraicas, o el que se puso a pensar. El que se puso a pensar. Cada vez somos más flojos, cada vez somos menos inteligentes, cada vez leemos menos. ¿Hace cuánto que usted no lea un libro? Claro, sí, en el teléfono leemos muchos mensajitos que ya no tienen contenido de un lenguaje racional, sino manita, sonrisita, abracito, corazoncito, ¿no? Nos estamos volviendo tontos, perdónenme la palabra. Entonces, ¿sí ve por qué quise contrastar con que las palabras de vida son las palabras del ser, de la razón, de la ética, de la luz, de la realidad, de la verdad? ¿Sí? Pero el problema de la realidad virtual se va a poner muchísimo más complicado. Miren, las instituciones educativas ahora también han sido semilleros o seminarios, es exactamente la misma cosa, de mentiras. Ahora nuestros jóvenes van a estudiar a una escuela donde pagan para que les enseñen mentiras. Y me estoy refiriendo a escuelas o instituciones de educación superior que presumían de libertad de cátedra y de pluralidad de ideas, como la UNAM. Y me estoy refiriendo a instituciones de confesión o de orientación cristiana, como la Ibero o la Anáhuac o la Salle. En todas esas universidades se enseñan mentiras, falsedades, ideologías. Entonces, ya no es solo la internet, ya no es solo la televisión, ya son también las escuelas. No lo voy a hacer hoy, pero ya en breve les voy a dar una buena noticia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer frente a la implantación de planes de estudio para niños de primaria y secundaria que ya no llevan ningún tipo de conocimiento real, profundo, científico y sí mucho de ideología, de la peorcita? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero por ahora me quedo en las instituciones de educación superior. Más que eso, vamos a ir un poco más que eso. Pues si usted está un poquito actualizado de lo que está sucediendo ahora, usted va a ver que nos enfrentamos a otro tipo de inteligencia artificial. Estos programas de texto generativos, el GPT, ¿no? ¿Han oído del GPT? Ya es una nueva forma de ordenadores, más bien de informática, de programas, donde usted le va a decir a la computadora, hazme un ensayo de tal cosa, y se lo va a hacer. ¿Sí? Pero eso ya está, estoy hablando del 2023. ¿Sí? Ya muchos jóvenes ahora entregan tareas hechas por la computadora y cada vez es más difícil saber quién hizo esa tarea, ¿no? Hasta este momento, por lo pronto, esta empresa de Microsoft ha invertido 10,000 millones en esta tecnología. Y pues también Google y otras empresas de competencia, como los chinos, todos han invertido miles de millones
de dólares en esta tecnología, porque diríamos que esta es la guerra más importante que estamos librando en nuestra época. Nunca había habido un cambio tan drástico al que nos vamos a enfrentar. Por lo pronto, hasta usted se mete a este programa y le puede hacer las preguntas que quiera. Claro, le va a responder conforme a quien programó el sistema, ¿no? Y si usted le pregunta por asuntos éticos, le va a decir mentiras. Ese es el problema, ¿no? Le va a decir aparentes verdades, le va a decir distorsiones. De tal manera que a este sistema, hasta como está funcionando ahora, se le cataloga como un equivalente de un sociópata, manipulador y mentiroso, que nos está ofreciendo realidades alternativas. Estamos en un margen de 10 años, de 2023 al 2033, ustedes van a ver un cambio en el mundo mucho más grande que el que pasó con la Internet. Muy, muy grande. Si hasta hace pocos años no existían los celulares, ¿no? ¿Quiénes son de antes de los celulares? Bueno, bastantes, ¿no? Vivimos antes de que hubiera celulares, ¿no? Eso cambió muchas cosas, ¿no? Las redes sociales cambiaron muchas cosas. El tener acceso a la mayoría al Internet cambió muchas cosas. Este cambio que viene es todavía más terrible. Se van a poder imitar las voces de cualquier persona, se va a poder crear música, se va a poder modificar fotografías y películas como se quiera. Eso va a traer, por ejemplo, sí, entretenimiento, pero recuerde que el entretenimiento es ante todo un distractor, pero también va a tener mayores usos criminales para acusar a cualquier persona de lo que sea, mostrando fotografías, audios, videos que no eran ciertos. No se diga en cuanto, pues de por sí nosotros ya estamos bastante acosados por los que vía telefónica y por la internet le quieren sacar su dinero del banco y lo quieren engañar, ¿no es cierto? Esta inteligencia artificial generativa es entonces el mayor peligro existencial de la historia, ¿sí? Así lo voy a repetir. El mayor peligro existencial de la historia. A partir de textos, de tareas, vamos a sustituir a empleados. O sea, mucha gente más se va a quedar sin trabajo. ¿A qué se va a dedicar esa gente? Pues a ser distraída por las mismas tecnologías, porque no se le va a poder dar trabajo. Va a tener una tremenda fuerza destructiva. ¿Cómo vamos a poder decir el mensaje de la vida cuando con una tecnología como la inteligencia artificial generativa será cada vez más difícil distinguir la realidad de la fantasía? Mire, hoy ya es difícil. Hoy ya es difícil distinguir la realidad de la fantasía. Siempre ha sido, ¿no? Pienso en la Edad Media. Más bien en el Renacimiento. Este problema se acentuó en el Renacimiento. Esa persona es bruja. Vuela en escobas. Tiene concúbito con el diablo. Se convierte en las noches en murciélago. Y la gente lo aceptaba. Y la quemaban en la hoguera. Entonces no sabían distinguir la realidad de la fantasía, ¿no? Ahora me remonto muchos años después, cuando yo era niño. Estaba yo en segundo de primaria y resulta que un niño de sexto se aventó del segundo piso porque se creyó Superman. Yo en segundo decía, qué niño tan tonto, y eso que es de sexto, ¿no? Pero fíjense el problema, ¿no? O sea, ya entonces las caricaturas, los programas, los superhéroes hacían difícil que algunos niños, al menos a cierta edad, no supieran qué era lo real y qué era lo fantasioso. Pero ahora vamos más para acá. Cuando un hombre
de 50 años dice, es que yo soy una niña de 9 años, ya no distingue entre la realidad y la fantasía. ¿Cómo semejante monstruo va a ser una niña de 9 años? Pero lo peor es que esa indefinición, esa confusión entre realidad y fantasía se impone, porque si tú no aceptas que ese hombre es una niña de 9 años, te van a multar, te van a meter a la cárcel. ¿No? ¿Sí me explico? Esto de la realidad virtual es todavía más grave. Ya es prácticamente en algunos ámbitos imposible distinguir la realidad de la fantasía. Hay programas donde usted puede, a través en su máquina o con sus lentes especiales, modificar todo el entorno que lo rodea. Hay personas que se hacen sus avatares para existir en otros ámbitos y hacer otras cosas, ¿no? Va a haber muchísimo tipo de máquinas hasta para tener relaciones sexuales a distancia. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir la realidad de la fantasía? Cada vez va a ser más difícil. Porque todas estas fuentes de información en realidad no son de información. Son de desinformación y de sobreinformación, que son dos maneras de que la gente se distraiga de la verdad. Entonces, los cristianos de esta generación tenemos una tremenda tarea, un desafío muy grande, porque estamos enfrentando situaciones que no habían existido antes. Y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y entonces digamos que la gran pregunta es, si la arena de la lucha entre la luz y las tinieblas es el pueblo, al final lograremos que el pueblo se acerque a Dios, que ame la verdad, que pueda salir a flote de todo este océano de mentiras, o el pueblo será arrastrado por el ámbito de la maldad. Es una lucha. Y en un sentido es una lucha desigual en términos de, ¿qué diríamos? Equipo, financiamiento, es una lucha desigual, porque usted y yo no tenemos nada, y las grandes corporaciones y las entidades políticas lo tienen todo. Pero ¿en dónde se equilibra esta lucha desigual? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Pero entonces tenemos una tarea ineludible. La única forma de perder esta batalla es que usted no vaya y anuncie las buenas nuevas. Si usted anuncia las buenas nuevas, el Espíritu de Dios actuará. El poder de Dios. Por encima de todos esos poderes económicos, todos esos recursos, podemos actuar nosotros. Porque al final esos recursos no llenan el corazón de la gente. Esta inteligencia artificial generativa, pues será muy inteligente, sí va a ser muy inteligente, pero ¿sabe qué? Nunca podrá encontrar el sentido, nunca va a encontrar el significado. Será inteligente, pero no racional. Será inteligente, pero no ética. Será inteligente, pero no verdadera. ¿Ve por qué quise hablar primero de cuáles son los valores del reino, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Ahí está el desafío. Yo estoy consciente que algunos van a decir, ay, ese hermano ya nos llevó a una clase de filosofía. No necesariamente, pero sí hay cosas que no están tan sencillas. Yo les invitaría a que repasen el video con calmita, anoten qué era la verdad, qué era la realidad, qué era la ética, ¿sí? Y lo contrasten con lo que ustedes van a estar viviendo todos los días, de estas falsedades, de las mentiras, del bombardeo, del uso de Internet. No use la Internet de tal manera que elimine sus relaciones familiares. Ya les he dicho que no se puede estar con el teléfono mientras comemos juntos. No se puede estar buscando la verdad y las investigaciones en Internet. Hay que regresar a los libros. Aquí tenemos una gran biblioteca. Usted puede venir cualquier día de la semana y disfrutar la biblioteca. Es otra cosa.
tenemos tarea. Anunciar, ahí está, las palabras del ángel son para usted y para mí. Vayan, pónganse en el lugar más público posible, en donde se manifieste que la gente tiene hambre de Dios, y den el mensaje de esta vida eterna. Amén.